Bueno, ahorita vamos a resolver este ejercicio sobre el dínamo de disco de Faraday. Lo que podemos ver en la imagen es un disco conductor sólido de radio R que está girando a una frecuencia constante sobre su propio eje central. El detalle clave aquí es el campo magnético. Las flechas azules nos indican que hay un campo magnético uniforme y totalmente constante atravesando todo el disco de forma perpendicular. Nuestro objetivo es calcular la fuerza electromotriz que se genera entre el centro y el borde y también la corriente que esto produce. Para resolverlo, analizamos el movimiento de las cargas. Al girar el disco, cualquier carga a una distancia r, pues la distancia del centro, lleva una velocidad tangencial, que es la velocidad es igual al radio variable por la velocidad angular omega. Si aplicamos la regla de la mano derecha, cruzando esta velocidad con el campo magnético, vemos que la fuerza magnética empuja las cargas positivas en dirección radial, directo hacia el borde del disco. Para poder sacar la FEM, integramos el campo eléctrico que genera esta fuerza desde el centro, pues donde el radio variable es igual a cero, hasta el borde, pues donde el radio variable es igual al radio total. Haciendo sustitución directa en la integral, nos queda la integral de radio variable por velocidad angular omega por campo magnético. Con respecto al diferencial de radio, y como la velocidad angular omega y el campo magnético son constantes, lo sacamos y la integral de radio variable nos da simplemente radio variable al cuadrado dividido entre 2. Evaluando los límites, llegamos directamente a que la FEM inducida es la velocidad angular omega por campo magnético por el radio total al cuadrado dividido entre 2. Finalmente nos piden la corriente en la resistencia externa, la resistencia de carga. Como ya tenemos la FEM que funciona exactamente como el voltaje de una batería entre el eje y el borde, solo sería aplicar la ley de Ohm. Dividimos la magnitud de nuestra FEM, que es la velocidad angular omega por campo magnético, por el radio total al cuadrado dividido entre 2, entre el valor de la resistencia de carga. Si miramos el último diagrama, vemos cómo el borde quedó cargado positivamente y la corriente sale por el borde del disco, baja atravesando la resistencia de carga y finalmente regresa al eje central para cerrar el circuito. Ahorita vamos a revisar este ejercicio. Básicamente tenemos un alambre rectilíneo muy largo por el que pasa corriente eléctrica hacia la derecha y justo debajo una espira cuadrada que se mueve a una velocidad constante, también hacia la derecha y de forma paralela al alambre. Si miramos el diagrama y aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que el campo magnético generado por el alambre entra hacia la página en toda el área de la espira. El dato visual más importante aquí, yo creería que es que el campo no es constante. Este se va debilitando a medida que nos alejamos del alambre, hacia abajo, dependiendo de la distancia, obviamente, la distancia vertical al alambre. Para entender qué es lo que pasa con las cargas en la espira, aplicamos la fuerza magnética de Lorentz al multiplicar el vector de la velocidad por el vector del campo magnético. El resultado empuja las cargas positivas de los postes verticales hacia arriba. Esto genera un campo eléctrico inducido para contrarrestar esa fuerza. Sustituyendo los datos directos del alambre, el campo eléctrico en cualquier punto nos queda como la permeabilidad al vacío por la corriente por la velocidad. Todo esto dividido entre 2pi por la distancia vertical al alambre. Ahora, para la fuerza electromotriz, utilizamos la ley de Faraday. Esta ley nos pide calcular cómo cambia el flujo magnético en el tiempo, pero revisando el diagrama, como la espira se mueve de forma totalmente paralela al alambre, nunca se acerca ni se aleja de él. Esto significa que el flujo magnético total que atrapa la espira se mantiene siempre constante. Al derivar una constante para sacar el FEM, el resultado es directamente cero. Y si calculamos la FEM de las barras verticales por separado, integrando la velocidad por el campo, nos da el mismo valor para ambas. Pero como éstas empujan en direcciones contrarias dentro del circuito cerrado, se restan y dan cero. Finalmente,
Para saber cuánta corriente eléctrica circula realmente por la espira, utilizamos lo que es la ley de Ohm. La fórmula nos dice que la corriente es la fuerza electromotriz neta dividida entre las resistencias, y si asumimos que nuestro material tiene una resistencia eléctrica, hacemos la sustitución. Dividimos nuestra fe que nos dio 0 voltios entre la resistencia eléctrica, y 0 dividido por cualquier resistencia nos da 0 amperios. En conclusión, aunque hay una tensión acumulada entre la parte de arriba y abajo de la espira por el movimiento, la corriente inducida neta que da vueltas por el circuito es igual a 0.